otro hombre. Felipe abrió la boca y comenzando por esta escritura, le declaró o le predicó las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces, siguiendo por el camino, llegaron a cierta masa de agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo me bautice? Con eso mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua, tanto Felipe como el eunuco, y él lo bautizó. Cuando hubieron subido del agua, el Espíritu de Jehová prontamente condujo a otro lugar a Felipe y el eunuco no lo vio más porque siguió su camino regocijando. Bueno, pero ahí no menciona los nombres. ¿Cómo identificamos ahí que Felipe haya bautizado en los tres Padre, Hijo y Espíritu Santo? El hecho es el bautismo, Sí. enseñarles y bautizarlos. Sí, pero bueno, ahí no menciona. No, que lo haya hecho en Padre, Hijo y Espíritu Santo, No no. está mencionando. ¿Ese es 8 qué? Hecho 8:34 en 34, lea el 12. El 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que estaba declarando las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, procedieron a bautizarse, tanto varones como mujeres. Entonces sí, Felipe bautizó al eunuco en el nombre de Jesús. ¿Sí da cuenta que las cosas que vienen todas se encajan? Entonces, Felipe bautizaba en el nombre de Jesús. Ahí, y en el 36, cuando se está hablando acerca del eunuco, entonces el eunuco comprendió de quién es que estaba hablando ahí. Entonces, bueno, el mismo eunuco dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado acá? Aquí hay agua. Entonces él lo pidió y fue bautizado y se fue gozoso. ¿Sí? Note, ahora, por ejemplo, en el capítulo 2 lo que le estaba mencionando, después de hablar de la resurrección de Jesús, del transcurso que hubo, o de lo que ocurrió en el trance ese de los días que Jesús es resucitado, note lo que mencionan ellos ahora. Dice aquí en el capítulo 2, el versículo 37, dice, ahora bien, cuando aquellos oyeron esto, se sintieron heridos en el corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán la dádiva gratuita del Espíritu Santo. Entonces es en el nombre de Jesús, entonces no es en el nombre del Padre. En el nombre de Jesucristo y recibirían el Espíritu Santo. Por eso que Jesús dijo, entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso. Entonces ahí se cumplió lo que es 28 y 19. Ahí se cumplió. Exacto. Entonces ahí fue un cumplimiento. Cumplimiento de las palabras fue la del primera mandato predicación de Pedro. Exacto. Entonces ninguno de los discípulos bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, lo harían en el nombre de Cristo y se les derramaría Espíritu Santo, como ocurrió también cuando ellos tuvieron. Después del bautismo se les derramaría ese Espíritu Santo. Así como Jesucristo. Cuando leemos que Juan el Bautista bautiza a Jesús, dice que Espíritu Santo bajó por medio del Espíritu Santo. Bueno, sí, pero estamos hablando del bautismo. Ahora el punto acerca de la cuestión de lo que está hablando del bautismo. Notemos si nosotros miramos dos historias bíblicas acerca de los discípulos de Juan. Juan los mandó a predicar y estaban esparcidos. Y se encontró con Paulo. Y resulta, le dijo Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y él ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué fuiste bautizado? Entonces, el bautismo de Juan, digo, Juan ciertamente bautizó en el bautismo de arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús. 12 hombres. Y ahí está relatando que fueron bautizados, no dijeron impíos. ¿Cierto? Fueron bautizados en el glorioso nombre de Jesús. Ahora, mirando la historia, cuando Pablo no era convertido, iba para Damasco, y resulta que yendo para Damasco con una comitiva que iba a recoger los cristianos, porque los azotaba, los recogía y los metían, hasta ayudó a matar a Esteban. Y resulta que yendo para Damasco, un rayo de luz lo tumbó del caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Sí? Entonces,
dura cosa te he dado contra el aguijón. Entonces le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí no estaba Jesús, escuchó la voz. Escuchó la voz. ¿Cierto? Exacto. Nótese eso. Pablo no dijo ni pido tampoco, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Le dijo él. Entonces resulta que vete para tal parte, la dirección de tal, que Ananías te dirá qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Bueno, entonces Ananías le llegó. Entonces el Señor le habló a Ananías, dijo, Señor, pero ese hombre, ¿cuánto daño ha hecho a tu pueblo, a tus hijos? ¿Sí? Digo, no temas porque el instrumento he escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces se acercó y oró por él y hermano Paulo, Saulo, el Señor que te apareció me dijo que oraras para que recobre la vista. Buenos días. Lo oró y recobró la vista. Comió y fue bautizado en el nombre de Jesús. ¿Cierto? Entonces, nótese que hay varios relatos acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, el bautismo es en el nombre de Jesús, no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque tenemos que entender lo que dice Mateo 28, 19. Es que el hecho de que yo le estaba destacando allí, no. No, pero lo que yo le estaba destacando allí que algo para identificar una religión verdadera. Claro, era el procedimiento que iba a hacer, era el de ir y hacer discípulos, que fue lo que hizo Cristo. No concentrarme en el hecho porque del bautismo. No quise destacarle eso. Sí, por eso estamos hablando acerca de cómo identificar una religión verdadera. Entonces, ahí está el punto. Entonces, conocer a Jehová primeramente, a Jehová que es el Padre, que es el principal, que es el todopoderoso, como lo mencionó Revelación 4:11, que es el único que merece. Sí, bueno, ese otro día lo charlamos. Otro día lo charlamos, pero estamos hablando el punto acerca de cómo identificar una religión verdadera. Entonces, usted me mencionó primero Mateo 28, 19. Como dice también Mateo 28, 19, nótese eso, cuando dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres, entonces tenemos que entender lo que dice ahí. Sí, entonces está hablando en el nombre. Lo que yo quería destacarle era eso. Sí, por eso, pero anótese eso, en el nombre. Se lo dijo a los discípulos. Sí, y a todo el que fuera discípulo de él, a partir de cuando allí. En Mateo porque no es solamente 16, a los 12. 16, 19, pero está hablando, dice, y tú eres Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Sí, todo lo que atare en la tierra será desatado en el cielo, etcétera, etcétera. Entonces, esa llave que le estaba hablando en Mateo 28, 19, no es una llave literal, no. Claro. ¿Sí? Se está hablando de una llave simbólica que es la llave del reino. O sea, que estaba hablando acerca el cumplimiento de lo que le dijo Mateo 28, 19, entonces se cumplió en Hechos 2, 38. ¿Sí? Entonces, esas llaves que le dio el Señor a Pedro, él abrió allá esas llaves del reino. La primera predicación se convirtieron en 3,000 personas, la segunda eran 5,000, la tercera eran multitudes. Empezaron a crecer en número, dice. Sí, en número. Y entonces, nótese ese que cuando Pedro estaba orando en una terraza, se le apareció una terraza de cuatro cuadrúpedos, animales. Digo, Pedro, mata y coma. Sí, exacto. Cuando vino con los gentiles. Sí, entonces él dijo, no señor, cosa inmunda no como. Sí, y le repitió por 3 veces, Pedro, mata y coma. Entonces le dijo que cosa inmunda, entonces el Señor le contestó, no llames inmundo lo que Dios limpió. Entonces póngale cuidado. Entonces Pedro comprendió, porque Pedro tenía también la cuestión de los judíos, que solamente el evangelio, o sea, el reino de Dios, era solamente para ellos. ¿Sí? De hecho, más adelante. Y entonces, por eso le mandó también en el mismo instante estaba el ángel hablando con
con Cornelio. Ajá. Dijo, manda a un hombre a Jope y manda a traer a Simón Pedro. Y él dice, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Nótese eso, que es lo que es necesario que hagas. Entonces mandó a uno de los criados, Cornelio, y llegó Pedro y le explicó, entonces le explicó todo lo que tenía que hacer. Entonces le dijo, bueno, ¿qué impide ahora acá que sean bautizados? Que recibieron el Espíritu Santo como nosotros, ¿cierto? Entonces fueron bautizados, se convirtió la familia de Cornelio y todos los criados que están, todos también se convirtieron. Entonces ahí es donde porque se empezó a predicar a los gentiles. Entonces esa es la predicación a los gentiles. Cuando ya preparó a Saulo, fue porque Saulo era para llevar la mensaje a nosotros los gentiles. Sí, a todos. Nótese eso, es necesario lo que hagas. Entonces le dijo eso. Entonces dice Pedro más adelante, dice, la verdad que Dios no hace excepción de personas, sino que se complace, ¿sí? Dice todo. Entonces sí ve que entonces ese es el punto. Entonces, ¿cómo identificar una religión verdadera? Cuando hace lo que dice la palabra ahí de Dios. está. Entonces identificamos una religión verdadera, lo que predicamos, lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito, exacto. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces nótese eso. Usted me mencionó a Mateo 28, 19. Número 1. Predicar, sí, bueno, pone cuidado, haga discípulos. Ajá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ninguno de los discípulos bautizó. Ajá. Número 2. Número 2. Por un lado, creo que ustedes no creen en el Espíritu Santo. Dice que sí, lo creemos. No, pero dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Entonces, ¿cómo se hace para bautizar a ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y le estamos diciendo que creemos en esas tres cosas, porque le estamos diciendo. Sí, pero entonces, ¿quién es la fuerza activa? Porque a mí me han hablado acerca bueno, ese tema lo podemos hablar después, porque ahorita cuando ella le iba a hablar de otro tema, usted dijo que lo hablábamos después. Ah, sí, eso está, exacto, está muy bien. Bueno, está muy así bien. como nosotros lo respetamos, usted respete la... Entonces, el punto es ese. Entonces, ¿cómo identificar una religión verdadera? Ahí identificamos. Los discípulos de Jesucristo bautizaron. Lo que hizo Cristo que ellos imitaron. Y hay que No, es que ese es lo que mandó el Señor Jesús a los discípulos, predicar el Evangelio. Amarse, es que no es solamente predicar. Hay que hacer lo que dijo Jesús. Los mandamientos que se nos dejan en la palabra de Dios. Exacto, ese es el punto. Por eso, vea, por eso le expliqué. Usted me mostró Mateo 28, 19, me mostró otros textos, pero entonces, vea, nótese eso. Entonces, para uno poder explicar a una persona, hay que explicarle acerca de todo los sucesos, lo que el Señor Jesucristo le mandó. Primera vez se le apareció en Mateo 28, 19. Segundo, porque es la gran comisión, Marcos del 16, del 14 al 18, Lucas. Es que los cuatro evangelios lo hacen. No, hay tres puntos claves que el Señor Jesús le explicó. En Mateo 24, 47 también. Vean, notemos lo que le dijo en Marcos 16 del 14, del 18, o 17. Vayan y hagan discípulos vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Criatura. Está hablando criatura porque es creado por Él, no son hijos de Dios. Exacto. ¿Sí? A toda criatura. El que creyeres y fueres bautizado, este será salvo. ¿Cierto? Exacto. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, salvarán en nuevas lenguas, bueno, etcétera, etcétera. Se le apareció por tercera vez en Lucas 24 del 47. Y que se predicase en su nombre, note, en su nombre, el arrepentimiento y perdón de pecados. Exacto. En su nombre. Entonces ahí encierra todo en el nombre de Jesús. O sea que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Claro, y en el nombre de Jesús tenemos la salvación. Pero eso no me explicaron ustedes. Sí, otro día charlamos. En el nombre de Jesús, Jesús es Jesús. Le estaba diciendo
Usted me estaba hablando acerca de Jehová, que el Padre de Jehová. Entonces, ese digamos, Ajá, me, pero- me gustaría, ¿cuántos están acá ustedes para hablar acerca del nombre de Jehová? El- Porque hoy hablamos acerca Pero no hemos de llegado cuál era a la religión Jehová. verdadera. ¿Ah? Pero todavía el tema todavía no se ha terminado, el Ah, bueno, del bautismo. bueno, listo, Del necesito Jesús. que me termine de explicar, pues, Del porque yo hablé hasta todo, explíqueme usted. Es bastante tema. Sí, sí, sí. Eso amerita, como dice ahí, sentarnos a enseñar Ah, lo que ¿será otro día o Jesucristo ahorita? mandó, lo que Jesucristo mandó. No, José, enseñar. como le digo, yo no tengo ningún problema ahorita. Ahora lo que yo sí quisiera preguntarle, Ajá. ¿Usted cree en Jehová y en Jesús? ajá, ¿cuál es su opinión con Mire, respecto? Vea, póngale cuidado, es que lo que usted me está hablando de Jehová y Jesús, Ajá. me está hablando, La digamos... Biblia, no tanto, la Biblia habla Padre e Hijo, Espíritu Sí, Santo, sí, ya usted lo ha mencionado. Sí, sí, ¿no? Padre y Espíritu Santo. Bueno, Ajá. lógico. Eso me lo han enseñado de pequeño ya. A todos, nos han dicho. ¿Cierto? Sí. Padre y Espíritu Santo. Entonces, cuando usted dice, si yo creo de Jehová, pues el concepto Jehová Dios en el Antiguo Testamento hablaba él acerca de que él se iba a manifestar aquí en la tierra con la humanidad. ¿Sí? Que él, digamos, iba a salvar personalmente a su pueblo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya Jehová se hizo carne. Si quiere otro, ese otro temita larguito, pero... Sí, sí, ajá. Ah, ok. No, Sí. es para saber Para por... saber qué opinión tiene. Ajá, ¿qué opinión Sí, tiene entonces usted? en esta dispensación, ¿no? Pero le Ahora, dije, que la pregunta es- le dije en el Antiguo Testamento Jehová Sí, sí. hablaba acerca que él iba a manifestarse acá en la tierra, que él mismo iba a salvar a su pueblo, él personalmente, ¿sí? Y después ya Jehová se hizo carne, entonces al ser carne, entonces Jesucristo es el Salvador, ¿cierto? Entonces ese es el punto. Entonces otro tema, otro día podemos charlar. No, sí, ajá. Era para Sí. solamente una opinión así breve Una idea. de lo que usted... Gracias, de lo amigo. que te opina. La idea Sí, es opina. No. No, eso es bueno, hablar, Conversar. eso, así, eso es Exacto. bonito, uno compartir la palabra. Darle Pero no, porque es que yo he hablado con varios testigos también y le cuento que eso casi le pegan a uno. Mira, aquí abajo casi un señor me agarra garrote. Ah, porque Salió es con como un todo, leño en la sí. mano. ¿Cómo se llama usted? ¿Ah? ¿Cómo que se llama usted? Mami, dígame vecino. No. Sí, entonces ese es el punto, ¿sí ve? Entonces, No, está bien. Por eso le digo que cuando yo le iba a hablar a usted, uno algunas veces le va a conversar a algunas personas y en vez de conversar no quieren conversar, sino es pelear Ajá. o controversia. Sí. Y la Biblia no se hizo para eso. Claro, No es para ahí controversia. estoy de acuerdo con usted. Lo sé, yo. Si todos pensaran así igual, le cuento que... Claro, porque de repente usted, Claro. Aprender de la palabra de Sí, es Dios. buenísimo. tanto de usted y así, viceversa. Gracias, muy amable.